que nos dice que la temperatura corporal no es más que una representación del equilibrio entre dos mecanismos, uno de producción y otro de pérdida de calor. Entonces iremos viendo cada uno de estos mecanismos por separado. Empecemos con el mecanismo de producción de calor. Para esto hay que entender que el calor se genera en los tejidos centrales, refiriéndome a las vísceras y los músculos. Entre las vísceras, la más representativa es el hígado. Bueno, vamos a lo que queríamos saber: cómo el cuerpo produce calor. Si te vas a algún libro de fisiopatología o alguno en el que hable esto, simplemente te dice que lo produce a través del metabolismo celular. Bueno, hablemos un poco sobre esto. Cuando tú ingieres algún alimento, refiriéndome a estos como macronutrientes, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, estos son digeridos y son degradados hasta sus componentes básicos. Los componentes básicos de las proteínas llegan a ser los aminoácidos, de los carbohidratos, los monosacáridos, refiriéndome a la glucosa, y de las grasas, los ácidos grasos y el glicerol. Entonces, estos componentes básicos, si tomamos por ejemplo a la glucosa, llegan a nivel celular, y es ahí donde se da el metabolismo celular atravesando diferentes procesos, entre estos el ciclo de Krebs, pero lo que nos interesa es el resultado final, del cual se obtiene energía, dióxido de carbono como desecho y agua. Esto es muy importante. Seguro van a escuchar o escucharon en cirugía hablar del agua metabólica. Entonces, a través del metabolismo se produce una cantidad de agua. Pero lo que nos interesa aquí es hablar sobre la energía. Si somos claros, la energía que se obtuvo del metabolismo celular se lo obtuvo en forma de electrones. Estos electrones a nivel de la mitocondria, gracias al oxígeno, nos da como resultado ATP, adenosín trifosfato, que es utilizado para las funciones específicas de cada célula. Bueno, a esto es a lo que se llama respiración celular. Ahora, ¿para qué todo esto? Yo hasta aquí no veo nada que me habla sobre la producción de calor. Esto va al siguiente ejemplo. Cuando una persona hace ejercicio intenso, como ven en la imagen, para poder levantar esa barra va a necesitar energía química, que no es más que el ATP del cual ya hablamos, el adenosín trifosfato. Entonces, esa energía química será transformada a energía mecánica para que pueda mover la barra. Estoy seguro que alguna vez escucharon esto. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es lo que estamos viendo aquí, la transformación de energía química a otro tipo de energía. Pero ahora lo que no se dice es que siempre que haya una transformación de energía, una parte de esta será transformada en forma de energía calórica. ¿A qué me voy con esto? Cuando se utilice la energía para poder mover la barra, esa energía tendrá que ser transformada a otro tipo de energía, que es energía mecánica. Y en el proceso de esa transformación, un porcentaje será transformado en energía calórica. Eso es lo que nos dice la segunda ley de termodinámica. Ahora, esa cantidad de energía transformada en calor no es pequeña. Si nos vamos al ejemplo del ejercicio intenso, del 100% de energía química que será utilizada, un 75% es transformada en energía calórica y solo el 25% en energía mecánica, que es la encargada de realizar el movimiento, en este caso levantar la barra. Y es así como el cuerpo produce calor. Lo que estuvimos viendo hasta ahora era el metabolismo celular de una sola célula. Ahora, la sumatoria de todas las células del cuerpo es a lo que llamaremos tasa metabólica celular. Cualquier situación que modifique esta tasa metabólica celular tendrá una repercusión en la temperatura corporal. Veamos la primera, las hormonas. Entre estas, la tiroxina, que es la hormona tiroidea, la hormona de crecimiento, y la testosterona, que es la hormona sexual masculina. Entonces, un aumento de cualquiera de estas hormonas aumenta la tasa metabólica celular. Como resultado, aumenta la temperatura corporal. Aquí hay una pequeña confusión con la hormona tiroidea. Un aumento de la hormona tiroidea no solo aumenta la tasa metabólica celular, sino también inclina la balanza hacia el catabolismo. Es por eso que en la clínica se va acompañado con una pérdida de peso. A diferencia de las otras dos hormonas, la hormona del crecimiento y la testosterona aumentan la tasa metabólica celular, pero inclinan la balanza hacia el anabolismo. 2. El sistema nervioso simpático, a través de la adrenalina, actúa sobre la transformación de energía, inclinando la balanza hacia la producción de energía calórica, disminuyendo la cantidad de energía que es utilizada para las funciones celulares. Y por último, el llamado efecto termógeno. Todos alguna vez almorzaron una gran cantidad de comida y a la media hora les dio tanto sueño que se fueron a dormir.
Es a lo que los mexicanos le llaman el mal del puerco. ¿En qué consiste? Cuando comes, el aparato digestivo se activa. Y este aparato es muy demandante, necesita gran cantidad de energía para realizar sus funciones. Uno siendo la producción de químicos que se encarguen de la digestión, otra cantidad para la absorción de los alimentos ya degradados hacia la sangre, y si no son utilizados, otra cantidad de energía para almacenarlos. Entonces la activación de todas esas funciones nos dan como resultado un aumento en la temperatura corporal. Y no solo eso, sino que también hay una redistribución sanguínea hacia el aparato digestivo, disminuyendo la cantidad de sangre que llegan a otros órganos, en este caso el cerebro, dándonos como resultado la somnolencia que te lleva a dormir. Ahora que ya vimos cómo el cuerpo produce calor, no solo está encargado de producir, sino que también tiene la función de conservar ese calor. Vamos a hablar sobre la ganancia de calor. Ya vimos que un incremento en la síntesis de adrenalina no solo inclina la balanza del gasto energético hacia la transformación de energía calórica, sino que también actúa a nivel vascular, generando vasoconstricción. Otro es la contracción de los músculos pilomotores. Y dirán, ¿cuál es la función de esto? Al haber una contracción de estos músculos, disminuyen el área de superficie de la piel, que es por donde mayormente se pierde calor. Y el último son las conductas voluntarias. En el caso de que tú te encuentras en una habitación donde está haciendo mucho frío, tiendes a abrigarte. Pero si no tuvieras ropa para abrigarte, la siguiente conducta es aproximar los miembros inferiores y superiores hacia el tronco, y es la que se conoce como posición fetal. Y por último, a largo plazo hay un incremento en la síntesis de hormona tiroidea. Vámonos al otro lado, los mecanismos de pérdida de calor corporal. El principal medio de pérdida de calor es a través de la superficie cutánea. ¿Y cómo lo hace? En un inicio vimos que la mayor cantidad de producción de calor se da en los tejidos centrales del organismo. Entonces, el calor producido a ese nivel es transportado a través de la sangre hacia la piel, con el fin de mantener una temperatura adecuada para las funciones celulares. Pero cuando la cantidad de calor producida en el interior aumenta, entonces el organismo quiere perder ese calor, y para eso existen unas estructuras llamadas anastomosis arteriovenosas que se encuentran próximas hacia la piel. Y estas están controladas por el sistema nervioso simpático, los cuales, ante un aumento de la temperatura corporal o el aumento de la temperatura ambiental, se encarga de generar vasoconstricción o vasodilatación de estas anastomosis arteriovenosas. Entonces, cuando el cuerpo necesita perder calor, se genera una vasodilatación para que la sangre pase próxima a la piel y pierda calor a través de esta. Ahora les explico cómo. Pero cuando quiere conservar calor, produce una vasoconstricción a este nivel. Pero respondamos la pregunta, ¿cómo el cuerpo pierde calor a través de la piel? Un concepto que hay que tener claro es que la energía calórica siempre se moverá desde un elemento de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura. O si quieren verlo de esta forma, un elemento de menor temperatura absorberá la energía calórica de otro que se encuentra a mayor temperatura. Bueno, con esto, los mecanismos por los que el cuerpo pierde calor. Uno, la conducción, que es la transferencia directa de calor de molécula a molécula. Como ven en la imagen, al entrar en contacto con agua fría en este caso, el calor se transfiere desde la mano que se encuentra a mayor temperatura hacia el agua, de molécula a molécula. 2. Radiación, la transferencia de calor a través del aire o vacío. Pongamos el caso de que sale de tomarte un baño y te encuentras completamente desnudo. En ese momento se pierde calor a través de la piel hacia el aire, y no en pequeñas cantidades. Un 60% de calor será disipado mediante la radiación. Vamos al siguiente, que es la convección. Es la transferencia de calor a través de la circulación de corriente de aire. Como vimos en el anterior, a través de la radiación se eliminaba calor hacia el medio ambiente. Entonces, el cuerpo crea como una capa de aire tibia. Y esto pudieron evidenciarlo estando cerca a una persona sin necesidad de entrar en contacto. Sientes el calor
que emana a través de la piel. Entonces ese calor crea alrededor del cuerpo una capa de aire tibio, el cual cuando existe corriente de aire, esa capa es desplazada, creando la necesidad de volver a generarla y como resultado se pierde calor. Estos tres mecanismos son útiles solo cuando la temperatura ambiente es menor que la del cuerpo. Pero si ponemos el ejemplo de una persona en un ambiente muy caluroso, el último mecanismo que tiene el cuerpo es la evaporación. El agua tiende a evaporarse y lo hace absorbiendo la energía calórica del medio que lo rodea. Entonces, esto aprovecha el organismo y actúa de la siguiente forma. Cuando los tres mecanismos anteriores no son suficientes para disipar el calor corporal, entonces el sistema nervioso simpático actúa sobre las glándulas sudoríparas, liberando sudor hacia la superficie de la piel. Entonces el sudor casi en un 97% es agua y actúa como tal, absorbiendo la energía calórica de la piel para poder evaporarse y de esa forma disminuir la temperatura corporal. Si nos vamos a los extremos, hay situaciones en las que determinadas personas sudan excesivamente, a lo que llamamos diaforesis, y muchas veces estos están relacionados más a situaciones de estrés que por el hecho de necesitar disipar calor. Pero también hay enfermedades que se manifiestan con sudoración excesiva por las noches, a lo que llamamos diaforesis nocturna. Por otra parte, las personas que nunca sudan por mucho de que estén haciendo ejercicio, pues no es así. A pesar de que no haya sudoración de forma visual, siempre existe a lo que llamamos transpiración insensible, que es la eliminación de sudor, pero de forma tan leve que a medida que es liberado, este está siendo evaporado, realizando el mecanismo de pérdida de calor. Nuestro organismo cuenta con un termostato y este se encuentra en el hipotálamo, y si somos más específicos, en la zona anterior del hipotálamo. Corresponde a la área preóptica, entonces se encuentra en la área preóptica de la zona anterior del hipotálamo. Y les marqué ese rectángulo de color rojo vivo en la imagen. Entonces es ahí donde se encontrará nuestro termostato y recibirá el nombre de centro termorregulador, pero teniendo un valor de referencia de 36 a 37.5 grados centígrados. Quiero aclarar que este es el valor normal de la temperatura corporal central del cuerpo. Me refiero a las cavidades centrales como ser cavidad torácica, abdominal, intracraneana, pues es a este nivel donde existirán receptores que enviarán constantemente información al centro termorregulador, pero también existen receptores a nivel periférico, donde captan la temperatura a la que se encuentra la piel, enviándolos de igual forma al centro termorregulador para integrar toda esa información. Veamos el siguiente ejemplo. Cuando una persona se encuentra en un ambiente muy frío, la temperatura corporal desciende. Supongamos que desciende a 34 grados centígrados. Entonces esto es detectado por los receptores que mandan esa información al centro termorregulador, el cual al interpretar esta situación activa todos los mecanismos disponibles para restituir la temperatura, para aumentar la temperatura hasta los rangos que establece de 36 a 37.5. Esos mecanismos los vimos en el anterior video, iniciando con los escalofríos. Es una contracción y relajación rápida y rítmica, en la cual es transformada la energía química, el ATP, en energía cinética, energía de movimiento, y en ese proceso desprender energía calórica. Entonces los escalofríos tienen la finalidad de producir calor. Por otra parte, el sistema nervioso simpático actúa sobre esta transformación de energía, inclinando la balanza hacia la producción de calor a través de la adrenalina. Y no solo eso, la misma adrenalina actúa a nivel de los vasos periféricos, produciendo una vasoconstricción de las anastomosis arteriovenosas que ya vimos, para de esta forma conservar el calor, evidenciándose eso con la palidez de la piel y todos los otros mecanismos que ya vimos, con el fin de restituir la temperatura corporal central a ese rango normal de 36 a 37.5 grados centígrados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando por cualquier situación hay un aumento en ese valor de referencia del centro termorregulador, a lo que llamamos
fiebre, poniendo que ya hubo un cambio en el termostato y ahora el nuevo valor de referencia es 40 grados centígrados. Y es entonces aquí cuando los receptores, tanto centrales como periféricos, al detectar la temperatura que antes era normal, por ejemplo 37 grados centígrados, serán interpretados como una baja temperatura en relación al nuevo punto de referencia del termostato. Entonces actuarán como si se encontrarían en una situación de frío, como ya lo vimos en el anterior ejemplo, generándose los escalofríos, la vasoconstricción, una contracción de los músculos piloerectores, cambios en el comportamiento al querer ponerse ropa más abrigada, el simple hecho de cambiar de posición en una en que los miembros tanto superiores como inferiores se aproximen hacia el tronco, a lo que llaman acurrucarse, hacerse bolita, no es más que ponerse en una posición fetal. En fin, todos los mecanismos para producir y conservar calor hasta llegar al nuevo valor de referencia, que en este caso son los 40 grados centígrados. Pero quiero que tengan en cuenta lo siguiente: el centro termorregulador, por mucho que pueda modificarse por cualquier situación que veremos en el próximo video, este tiene un rango máximo y mínimo, siendo el mínimo de 35 grados centígrados y el máximo de 41 grados centígrados. Entonces, valores que se encuentren por debajo o por encima de estos nos tiene que hacer pensar que ya no es el centro termorregulador el que está produciendo ese cambio de temperatura. Con todo esto que vimos, ahora vayamos a la práctica, tomando en cuenta que cualquier situación que reprograme nuestro termostato será considerado fiebre. Pero todos estos valores que hemos estado manejando hasta ahora nos estuvimos refiriendo a la temperatura corporal central, que es un poco diferente a la temperatura que nosotros tomamos en el día a día en el hospital o en la práctica médica, ya que el resultado dependerá del sitio corporal en el que se tome la temperatura. Para los que les gusten saber los valores, les dejo la siguiente tabla, que es de un estudio en el cual se contrasta la temperatura en diferentes sitios, y no solo eso, sino que también el uso de diferentes tipos de termómetro, siendo el de mercurio, el electrónico y el infrarrojo, teniendo en una columna el rango normal de temperatura corporal y en la otra desde qué punto considerar como fiebre. No quiero enfocarme en los valores, ya que varía mucho de un libro a otro, una materia a otra, incluso de un hospital a otro, así que ustedes guíense con el valor de referencia que prefieran, solo comentando que la temperatura a nivel rectal es la más próxima a la temperatura corporal central, pero no sé cómo sean en los hospitales en los que se encuentren. Aquí aún se continúa utilizando mucho el termómetro de mercurio a nivel axilar, y como pueden ver es el que más se aleja del valor de la temperatura corporal central, y sin comentar todos los cuidados que se debe tener para tomar de la mejor forma la temperatura a este nivel, entonces habiendo muchos errores de técnica o al momento de la lectura. Es por eso que se realizó un estudio serio sobre la toma de la temperatura a nivel de la membrana timpánica a través de termómetros infrarrojos, dando como resultado una mejor toma de temperatura y unos valores más próximos a la temperatura corporal central. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo puedo yo tomar la temperatura corporal central? Pues para saber exactamente esto, usualmente se utilizan tres caminos: uno a través de un termómetro flexible a nivel del esófago, otro a nivel de la arteria pulmonar a través de un catéter. Este es el que principalmente se usa en la unidad de terapia intensiva, cuando es necesario saber cuál es la temperatura a la que se encuentra y las variaciones constantes que va sufriendo el cuerpo. Por último, a nivel vesical a través de una sonda. Pero todos estos métodos son reservados para situaciones particulares, pero en el día a día se medirá la temperatura corporal constantemente a través de los anteriores métodos, que es a nivel de la axila, sublingual, rectal o a nivel de la membrana timpánica. Ahora les dejo unos valores que yo uso como referencia, que abarca la mayoría de los rangos utilizados. Debajo de los 37 grados lo considero temperatura normal, entre 37 y 38 grados como febrícula, mayor de 38 grados fiebre, y por encima de los 41 grados hiperpirexia. Un dato curioso es que situaciones de inflamación a nivel abdominal inferior producen disociación entre la temperatura rectal y la axilar. Aclaremos esto. Por ejemplo, en una apendicitis aguda se evidenció que la temperatura a nivel rectal era mayor de 1 grado a la temperatura axilar, no siendo así un signo de diagnóstico, pero pudiendo apoyar a la clínica
y a los exámenes complementarios. Una vez que se entendió el funcionamiento de este centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo, es muy fácil comprender esta otra situación, que el aumento de temperatura sin una afección del termostato es a lo que llamamos hipertermia, que está relacionada con la dificultad que tiene el cuerpo para eliminar calor o que sus mecanismos sean insuficientes para hacerlo. Todo eso lo veremos en el siguiente video de fisiopatología de la fiebre. Y recuerdan el rango mínimo y máximo sobre el cual tiene poder el centro termorregulador, que era de 35 a 41 grados centígrados. Pues esto es muy importante porque temperaturas que salgan de ese rango nos informa una afección de origen neurológico, pudiendo deberse a un traumatismo en esta zona, a una hemorragia intracraniana o el hecho de un aumento en la presión intracraniana. De una u otra forma afectó al funcionamiento de este centro termorregulador.